Bueno, el siguiente rubro también es importante para estructurar lo que es el balance general, el estado financiero del cual estamos hablando. Y vamos a ver qué son los pasivos. Los pasivos son todas las obligaciones o deudas que tiene la empresa, ¿sí? Los sueldos que no ha pagado, los impuestos por pagar, todo aquello que diga por pagar es que no lo ha pagado y entonces eso significa que es una deuda para la empresa. Vamos a ver qué cuentas forman parte del pasivo. Aquí volvemos a repetir, son las deudas o obligaciones que tiene la empresa. El pasivo, a diferencia del activo que veíamos antes, que había activo circulante, activo fijo y activo diferido, el pasivo normalmente se clasifica en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, o pasivo circulante y pasivo no circulante. ¿Cuál es la diferencia entre el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo? El tiempo. Todas aquellas deudas o obligaciones que tenga la empresa y que superen el periodo de un año será un pasivo a largo plazo o un pasivo no circulante. Y el pasivo o las deudas que tengan en un plazo menor a un año o hasta un año serán pasivo a corto plazo o pasivo circulante. Nosotros para efectos de la clase lo vamos a manejar como corto plazo y largo plazo. ¿Qué cuentas hay dentro del pasivo? ¿Qué cuentas contables existen dentro del pasivo? Bueno, está la cuenta de proveedores. Así como explicamos en los activos que hay cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar eran, si ustedes recuerdan, clientes, deudores diversos y documentos por cobrar. Esas tres eran cuentas por cobrar. Clientes, cuando me quedó a deber el cliente. Deudores diversos, cuando quien me queda a deber no tiene nada que ver con el giro de mi negocio. Y un documento por cobrar es cuando un cliente o algún deudor diverso me firmó un documento legal y se convierte en documento por cobrar. Esta es la contraparte. En el pasivo tenemos tres cuentas por pagar. Aquí son deudas y serán cuentas por pagar. En el activo eran cuentas por cobrar. Aquí tendremos cuentas por pagar. Y tendremos tres también. Una de ellas son los proveedores, otra los acreedores diversos y la otra son los documentos por pagar. Los proveedores son cuentas por pagar, ¿sí? Las cuentas por pagar que nosotros tenemos con alguien que nos vendió algo que tiene que ver con mi negocio. Proveedores son aquellos que me proveen de materia prima o del producto que yo voy a revender. Si yo vendo, volvemos al mismo caso, vendo mochilas, compro las mochilas a mi proveedor. Son proveedores porque me proveen de lo que yo voy a revender o los que me proveen de materia prima para procesarla y yo formar un producto para vender. Yo compro las mochilas a mi proveedor y no se las pago. Entonces, ese monto que yo le quedo a deber a ese proveedor se tendrá que registrar en la cuenta de proveedores porque es una cuenta por pagar. Acreedores. Acreedores diversos es una cuenta por pagar también, pero que no tiene nada que ver con el giro de mi negocio. Es decir, yo le debo a alguien por un concepto diferente al giro de mi negocio. Supongamos que el banco me presta o me hace un préstamo a mi empresa de 1.000.000 de pesos. Ese 1.000.000 de pesos yo lo tendré que registrar en acreedores diversos. ¿Por qué? Porque es una cuenta por pagar, una deuda y una obligación que yo tengo por cumplir, pero con alguien que no tiene nada que ver con el giro de mi negocio. El banco me prestó y yo le debo al banco. Y el banco no me compró mochilas ni nada por el estilo. ¿Ok? Documentos por pagar es cuando yo tengo una cuenta por pagar con un proveedor o con un acreedor, pero hay un documento legal de por medio. Es decir, firmo un pagaré y entonces esa deuda ya se convierte en un documento por pagar, en un documento legal que hay que pagar. Entonces, si imagínense que yo compré 50 mochilas a mi proveedor y le debía 50.000 pesos, bueno, y el proveedor me dice, ¿sabes qué? Pero yo necesito que me firmes esa deuda que tienes conmigo. Bueno, entonces esa deuda ya no estará en proveedores, sino estará en documentos por pagar, porque ya firmé un documento legal. Otra cuenta son intereses por pagar.
Es decir, cuando alguien me hace un préstamo, el ejemplo que dimos ahorita del banco, el banco me presta, obviamente no lo brincan sin guarache y pues me van a cobrar intereses. Esos intereses que yo no he pagado y que tengo que pagar durante el plazo de ese préstamo, esos intereses van a estar registrados en el pasivo como intereses por pagar, no los he pagado. Conforme yo los vaya pagando, los iré quitando del pasivo. Impuestos por pagar. Tengo que pagarle al SAT 20,000 pesos de impuestos y no se los he pagado. Tengo que registrarlos ahí en el pasivo porque es una deuda o una obligación que yo tengo por cumplir. Aquí viene la contraparte. Nosotros habíamos mencionado anteriormente en el activo diferido las rentas cobradas por anticipado, porque nosotros cobrábamos perdónenme, las rentas pagadas por anticipado en el activo diferido. Y era porque nosotros habíamos pagado una renta anticipada y todavía no recibíamos ese beneficio. Y como íbamos a ir recibiendo el beneficio poco a poco, por eso estaba en el activo diferido. Aquí en el pasivo son las rentas cobradas por anticipado. Supongamos que nuestra empresa tiene locales en renta y vienen y mi cliente me paga a mí por anticipado la renta de 3 años. Yo voy a tener rentas cobradas por anticipado. ¿Y por qué van en el pasivo? Porque yo ya las cobré, mas sin embargo todavía no cumplo con la obligación de proporcionar el servicio de la renta. Hasta que pasen los 3 años yo habré cubierto esa obligación. En el pasivo a largo plazo pueden haber las mismas cuentas que hay en el de corto plazo, como mencionaba en un inicio. Lo que hace la diferencia es el tiempo. Hasta un año, corto plazo, pasa de un año y será largo plazo. En el caso de las cuentas de pasivo, así como les comentaba anteriormente, las cuentas de activo tienen naturaleza deudora. Las cuentas de pasivo tienen naturaleza acreedora. Eso quiere decir que el saldo o los saldos de esas cuentas siempre van a estar en el lado del haber, o quiere decir que la cuenta tiene más abonos que cargos. Poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Aquí, bueno, es un cuadro en donde es lo mismo que les explicaba, donde está lo que es el pasivo a largo plazo y a corto plazo. Las cuentas que hay dentro de los pasivos, que también ya se las mencionaba. Y entonces aquí tenemos un dilema, ¿no? Que una casa, que es un activo o es un pasivo. Ahí es parte de una tarea que van a hacer. Entonces, para que ustedes vayan sacando sus conclusiones. ¿Qué será una casa? ¿Será un activo? ¿Será un bien tangible? ¿Será una deuda, una obligación? ¿Qué será una casa? Ok, aquí en el capital es el otro rubro que falta en el balance general. Como les había mencionado, en el capital contable normalmente está formado por las aportaciones que hacen los socios para que la empresa empiece a funcionar. Cuando una empresa empiece a funcionar, dentro de la escritura constitutiva, que es el documento legal que le da nacimiento a una empresa, así como a ustedes, el documento legal que les hace saber que existen, pues es su acta de nacimiento. Para una empresa se le llama acta constitutiva. Y es un acta en donde se dice cómo se va a llamar la empresa, a qué se va a dedicar, quiénes son los socios, cuánto dinero van a aportar cada quien, etcétera, etcétera. Entonces, quedamos que el capital está formado, nosotros lo vamos a manejar para la clase como capital contable, más sin embargo, dentro del capital contable hay dos divisiones, el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido es lo que los socios aportan para que la empresa empiece a funcionar, ¿sí? Ese capital contribuido está formado por las cuentas contables de capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital o prima en ventas de acciones.
Aquí las cuentas que nosotros vamos a utilizar va a ser el capital social, que se refiere exclusivamente a las aportaciones de los socios, y las que vienen acá en el capital ganado. El capital ganado es el resultado de todas las operaciones que ha tenido la empresa, ya sea utilidades o pérdidas. Había mencionado yo anteriormente que había utilidades o pérdidas del ejercicio actual, es decir, del año actual, y había utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, ¿sí? Ahora nada más así como brevemente, las aportaciones para futuros aumentos de capital aparecen aquí, mas sin embargo son consideradas como para el SAT son consideradas como un pasivo. ¿Qué es esto? Aportaciones para futuros aumentos de capital quiere decir que no necesariamente en este momento el socio está haciendo la aportación. Se hace como una especie de promesa de que va a haber una aportación y en el momento en el que se aporte, es una aportación para futuros aumentos de capital, digamos, en el momento en que el socio mete el dinero a la empresa, ese dinero en determinado momento puede decir el socio, ¿saben qué? Ya mejor regrésenmelo, ya no lo quiero aportar. A diferencia del capital social, el capital social, esas aportaciones que el socio le inyecta a la empresa, esas ya no tienen vuelta de hoja. Esas, la única manera de recuperarlas son a través de que la empresa esté generando ganancias. Y la prima en venta de acciones, la prima en venta de acciones es cuando todos los socios que son dueños de la empresa, esas aportaciones que hicieron no están reflejadas por dinero, sino por acciones que tienen un valor en dinero. Entonces, cuando un socio decide retirarse de la empresa, vende sus acciones a otro nuevo socio o a alguno de los que esté ya adentro y hay una ganancia por esa venta de acciones que se le llama prima en venta de acciones. Más sin embargo, esas no, para efectos de la clase, nosotros no las vamos a utilizar. Aquí pues son las mismas cuentas que ya les había comentado y hasta aquí dejamos la parte de lo que es el pasivo y el capital.